La necesidad de promover derechos en el área de la salud sexual y reproductiva llevó que un colectivo de mujeres, conocido como Mujeres en el Horno, trabajara sobre esta dirección. Crearon una línea telefónica de asesoramiento gratuito, pero fundamentalmente para dar apoyo desde el punto de vista jurídico, la contención, y es un espacio más donde la mujer puede conocer el antes, el momento y el después de la práctica de un aborto, el espacio necesario para solicitar todo tipo de información que requiera acompañarla en un proceso de esta naturaleza. Un colectivo que no solamente se va a quedar o se ha quedado con el ejercicio de una línea telefónica gratuita, sino que también realiza talleres de promoción de derechos y en defensa de lo que fundamentalmente es el valor que la mujer tiene en una sociedad y especialmente recorrer junto con ella y desde ella ese ejercicio y la práctica de los derechos que consagran la legislación uruguaya. Por eso estas miradas desde el sur tienen como objetivo conocer más a fondo y en primera persona al colectivo feminista Mujeres en el Horno. Bienvenidos a este reportaje. Amigos, estamos conversando con este colectivo femenino que es Mujeres en el Horno, un poco para conocer cómo surge, qué es, qué propósitos tiene, qué objetivos, cómo se elabora esta necesidad de crear un colectivo orientado hacia qué cosas. Suponemos que al derecho de la mujer. Estamos con Yanina Solina, que es una de las integrantes y fundadoras de esta organización. Primero agradecerte la posibilidad de que nos hayas recibido para darle difusión a esta organización que en los últimos días ha tomado mucho vuelo a nivel de la opinión pública, lo que es positivo por el tipo de trabajo que ustedes realizan. Pero como primera pregunta, ¿qué es Mujeres en el Horno? Bueno, Mujeres en el Horno es un colectivo feminista que está integrado por mujeres muy diversas, es un grupo muy heterogéneo. Somos profesionales, estudiantes, amas de casa, lesbianas, trabajadoras. Bueno, la verdad que yo creo que una de las riquezas que tiene el grupo es la heterogeneidad. Y en realidad se conforma en el 2008 el colectivo, donde ahí trabaja también con todo el tema de salud sexual y reproductiva, pero más en el marco de la ley 18426, que es la anterior a esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es la 18987. Y también con la idea de asesorar y acompañar a las mujeres en todo lo que necesiten saber con respecto a la salud sexual y reproductiva. Lo que llama la atención es el nombre, Mujeres en el Horno. Bueno, es una expresión muy uruguaya, estar en el horno es estar liquidado, sí. O estar prácticamente al borde de la extinción. ¿Las mujeres se sienten así, con el avance y las conquistas que ellas mismas han venido protagonizando en los últimos años? ¿Están todavía en el horno? ¿Falta mucho? Sí, yo creo que estamos en el horno todavía. Eso no significa no reconocer los avances que hubo y que hay, pero para nosotras igual, a todo el mundo le llama mucho la atención el nombre del colectivo, pero para nosotras igual tiene como un doble sentido. El primero es dar cuenta de que las mujeres estamos en el horno, que hay muchos retrasos, que hay muchos retrocesos a veces también. Actualmente, por ejemplo, tenemos el retroceso de la aprobación del Código Penal, que incluye un par de puntos que realmente nos preocupan. Sobre el tema del acoso sexual. El tema del acoso sexual, el tema del no tipifica el feminicidio, no tipifica la tortura, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que realmente nosotras como colectivo y dentro del movimiento social lo estamos evaluando como un retroceso. Entonces, no solamente estamos en el horno por la situación, sino pues siempre estamos con posibilidades de retroceder. O sea, los derechos adquiridos hay que sostenerlos y hay que pelearlos todos los días. Entonces, bueno, por un lado, para nosotras, Mujeres en el Horno da cuenta de esa situación de las mujeres en el mundo en general, y por otro lado también como que le quisimos como encontrar una cuestión más positiva, y para nosotras también tiene que ver con la creación, ¿no? Con esta cuestión de en el horno, de crear colectivamente, de trabajar colectivamente. O sea, de ir generando como cuando uno amasa el alimento y lo cuece, y le va dando forma y sentido y organicidad. Tú me decías, son un colectivo que nace producto de esa reivindicación de derechos y de la búsqueda de, por ejemplo, un plano de equidad. Hoy han habido leyes que de alguna manera han consagrado mejoras en la situación general de la mujer y hay organizaciones estatales, pienso por ejemplo en NIN Mujeres, dentro del MIDES. ¿Cómo es la relación con esas organizaciones que se crean a nivel oficial, que intentan también trabajar sobre esa misma dirección, en esa línea, y el por qué, si está esta realidad, nace una actividad, digamos, desde el punto de vista privado, para llamarlo de alguna manera? Bueno, en ese sentido me parece que son como cosas bastante diferentes lo que se puede hacer desde el Estado, digamos, lo que hace la institucionalidad desde el Estado y lo que podemos hacer las organizaciones desde la sociedad civil. Siempre vamos a tener un enfoque distinto.
Están menos atadas, están con más capacidad de libertad, ¿a eso apuntan? Sí, yo creo de que sí. desarrollo, de escuchar más a la gente, de no estar tanto en el escritorio. Y por ahí no hay que transar tanto, es decir, no hay que transar tanto, no hay que transar directamente. Avanzar sin transar es la idea. Y sí, para nosotras es decir, hay que llevar las reivindicaciones a eso, digamos, a que la gente, tenga una vida digna, y dentro de eso que las mujeres tengan derecho a todo lo que merecen tener derecho. Y con la institucionalidad nosotros tratamos de tener como un diálogo, en este sentido, por ahí desde el colectivo tenemos más diálogo con todo lo que es el Ministerio de Salud Pública y el área de salud sexual y reproductiva por el trabajo que hacemos, y en ese sentido la verdad que siempre hemos recibido como mucho apoyo. Y de hecho, desde que nos planteamos el trabajo, especialmente con el tema de la línea de aborto, información segura, siempre fue en términos de diálogo con la institucionalidad, como para mejorar las cosas, ¿no? Porque uno de los objetivos que tenemos es como también detectar las barreras de acceso de las mujeres a estas leyes y a estas mejoras. Y entonces por ahí poder plantear a la institucionalidad, bueno, está fallando esto, está fallando aquello, y que lo puedan solucionar, ¿no? No solamente quedarnos una cuestión de denuncia. Sino también que son proactivas. Sí, porque nos parece importante denunciar, pero también lo más importante es modificar la realidad. Por lo que veo, ustedes, por un lado, reafirman derechos y buscan soluciones y tratan de asistir a la mujer, por ejemplo, con esta línea de información segura sobre el aborto, que es una de las primeras experiencias, o la más fuerte, la más emblemática que tienen hoy por hoy. Sí. Pero cuando hablamos de derechos de la mujer, hablamos de muchas cosas más. Sí. Uno piensa, por ejemplo, que a una misma capacidad laboral, el salario de una mujer siempre es menor al de un hombre, cumpliendo la misma función, lo que se llama la equidad de género. ¿Estamos muy lejos? Sí, estamos muy lejos, seguimos estando muy lejos. No me acuerdo cuáles son los últimos porcentajes, pero creo que rondaban entre el 20 y el 30% de diferencia. Y hay muchas cuestiones, así como vos decís. Nosotras, uno del proyecto más grande que tenemos es de la línea y el asesoramiento con la cuestión de salud sexual y reproductiva, pero aparte somos un colectivo que integra un movimiento feminista en el Uruguay, con otras organizaciones, con otros colectivos, con otros intereses, con otros trabajos, y en eso tratamos como de aunar todo el trabajo que hacemos. Por ejemplo, antes te decía lo del Código Penal, y está la organización Mujer Ahora, que tiene más asesoramiento jurídico y demás, entonces puede dedicarse más como a la letra como fina. Como que van de alguna manera focalizando espacios para poder trabajar, sí, sin pisarse unos con otros, pero sí de manera coordinada. Esa es la idea. Sí, la idea es esa, trabajar coordinadamente, sumar esfuerzos en todo, porque es eso lo que vos decías, son muchos temas que requieren mucho trabajo y mucho tiempo. Nosotras no vivimos de esto, no vivimos de Mujeres en el Horno, ninguna de las casi 20 que somos. Entonces es militancia, y entonces en ese sentido nos parece como súper importante ser parte de un movimiento. Es un dato importante. Ustedes tienen una estructura formada, organizada, de la cual ustedes no cobran un solo centavo, sino que es aporte personal de trabajo, de esfuerzo, como tú decías, militante. Sí. Pero la estructura debe tener algún tipo de financiamiento para poder echarse a andar. ¿Cómo es ese financiamiento? El financiamiento que tiene la línea en este momento, es decir, no Mujeres en el Horno, sino la línea, es de Médicos del Mundo de Francia, que fueron los que nos apoyaron desde el principio, y son los que nos dan la plata, digamos, para todo lo que es la estructura de la línea, es decir, lo que sale de pagar el teléfono. Nosotras, como dentro del colectivo, hay una parte del colectivo que trabaja como operadoras de la línea. ¿Y lo hacen también gratuitamente o no? No, ahí se cobra una pequeña suma, pero que es muy simbólica. O sea, ninguna de las que trabaja en la operación de la línea cobra más de 2.000 pesos por mes. Y ahí hacemos rotativo, tratamos de cubrir los horarios según eso, jugando con los horarios de trabajo de cada una y los horarios en que cada una puede. Eso lo hacemos colectivamente también, y a partir de julio de este año también somos parte de un proyecto que se llama Sin Barreras, que ahí también articulamos con otras organizaciones como Cotidiano Mujer, como CLADE, Mujer Ahora, CNS, Ovejas Negras, que es un poco las organizaciones que quedaron de la Coordinadora por el Derecho al Aborto, que estuvimos trabajando todas juntas para la aprobación de la ley. Y bueno, después de la aprobación de la ley nos planteamos, bueno, cuál sería nuestro trabajo desde la sociedad civil aprobada la ley. Y nos parecía que tenía que ver con esto, con detectar las barreras de acceso de las mujeres, y ahí conseguimos financiamiento de una financiadora que se llama SAF, y entonces también ahí recibimos una parte de apoyo para lo que es la estructura de la línea. Justamente quería preguntarte antes de irnos a la pausa, mujeres, y el hombre, el que quiere ser solidario, el que quiere apoyar, el que se quiere sumar, el que no solamente mira con simpatía, sino con compromiso la causa. ¿Está contemplado? Sí,
Sí, sí, ¿Hay hombres trabajando con ustedes? No, no, en el colectivo no. Nosotras la postura que tenemos con el tema de la participación de los hombres en el colectivo, por ahora, igual es una cosa que está siempre abierta a discusión, es de articular. Existe, por ejemplo, acá en Uruguay, un colectivo que se llama Varones Antipatriarcales, y nuestra intención sería de poder articular con los varones que están comprometidos también con estas causas y demás, pero que participación en el colectivo en este momento no. Ahora, para después de la pausa, otra de tus compañeras va a estar conversando con nosotros. A propósito, ya sí metiéndonos en lo que es la línea, este 0800, que es de información gratuita. Y en esta primera mirada, bueno, nos has dado un panorama bastante claro por dónde pasa Mujeres en el Horno y qué es Mujeres en el Horno. En instantes, amigos, volvemos con otro encuentro para seguir profundizando sobre esta tarea. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística es una problemática que vulnera gravemente los derechos humanos. Por decreto, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de realizar acciones que promuevan su erradicación, entre otras, difundir los derechos de los menores, implementar medidas de prevención y denunciar su explotación sexual ante las autoridades. Conoce más en impo.com.uy/violencia sexual. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. ¿Por qué tú vivís acá? Te invadieron por completo. Amigos, estamos conversando con el colectivo feminista Mujeres en el Horno y tienen una estrategia específica, un encuadre para asistir y apoyar a la mujer, especialmente una vez consagrada la ley que permite el aborto. Es necesario que la mujer tenga mucha información y lo hacen a través de una línea que es gratuita. Y para eso hemos convocado en esta segunda parte del reportaje a Federica Torbán para poder conversar con ella sobre las características de esta ayuda. Federica, cómo ustedes aportan esa asistencia, cómo se preparan para asistir a una mujer que tiene que pasar por una decisión que puede ser muy dramática, que es muy personal, que muchas veces es dura, un embarazo no deseado por diversas razones, pero bueno, ¿cómo ustedes trabajan en esa dirección, en este 0800, que tú vas a darme ahora el número con precisión para que las televidentes que nos estén sintonizando puedan llegar a solicitar el apoyo que ustedes brindan? Bien, bueno, nosotros en realidad, como te planteaba Janina, digamos, venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con los derechos de salud sexual y reproductiva, específicamente en aborto, desde el 2008, no todas las compañeras, pero la gran mayoría, y en realidad todo lo que tiene que ver con el acceso al aborto legal y a la despenalización cultural del aborto venía siendo un tema que como a la colectiva nos venía como preocupando mucho. En el marco de la aprobación de la ley, del IBE, bueno, ahí ya veníamos como trabajando y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer para que las mujeres sepan de que existe una ley?
¿no? Que pueden interrumpir un embarazo en el marco de esta legislación, que tiene plazos, que el sistema de salud tiene la responsabilidad y la obligación, digamos, de brindar ese servicio. Entonces, bueno, la idea fue sacar una línea telefónica, el número es 0800-8843, es gratuita desde un teléfono fijo. Por el momento estamos haciendo negociaciones para que pueda ser gratuito el asterisco 8843. ¿Eso qué implicaría? Eso implicaría que las mujeres nos puedan llamar, digamos, de los celulares y que tampoco tenga un costo. Ahora, cuando tú brindás asistencia, tenés que brindar una asistencia que es, por un lado, punto de vista jurídico, informativo, de contención, sí, nosotros, psicológico. Sí, ¿Cómo hacen para hacer tan abarcativa? Porque cada consulta es un problema particular, un universo muy personal, ¿verdad? Sí, en realidad nosotras cuando decidimos llevar adelante la línea nos capacitamos, hicimos una capacitación con iniciativas sanitarias, donde nos capacitaron con relación al procedimiento. Existe una legislación, entonces en términos legales, digamos, no es mucho más que leer la ley, ayornarse con la ley y ver cuáles son los pasos y los mecanismos a seguir. Nosotras todas nos capacitamos, también hemos hecho pasantías, hemos viajado a otros países, digamos, para intercambiar con otras compañeras, ver cómo trabajan. Hicimos todo un trabajo de formación interna antes de llevar adelante la línea. ¿Y qué destacás de esa formación? Digo, porque quien te va a llamar va a plantearte su drama personal y a veces desde una angustia muy profunda, ¿verdad? Mira, en realidad no es tan así. Nosotras cuando llevamos adelante la línea, antes de sacar la línea, uno de de las ideas que teníamos como colectiva era que nosotros tenemos dividido los momentos de llamada por el antes, durante y post aborto. Nosotras una de las cosas que teníamos pensado cuando decidimos llevar adelante la línea fue, bueno, nos van a llamar las mujeres cuando estén en el proceso del aborto, ¿no? Nos van a llamar cuando estén en su casa con las pastillas, porque hoy por hoy el aborto en el Uruguay es medicamentoso, es ambulatorio, las mujeres lo hacen en su casa, muy solas muchas veces. Sin embargo, cuando empezamos a funcionar con la línea, que empezamos a funcionar desde marzo, nos fuimos dando cuenta de que tenemos un porcentaje mucho más alto de llamadas en el digamos, eso que refiere... La decisión previa. No, que refiere a que las mujeres no saben, muchas de ellas no saben que existe una ley específica para interrumpir el embarazo, no saben que lo pueden hacer en el marco del sistema de salud, así sea público-privado, muchas veces no saben el horario de atención de la Policlínica de Salud Sexual y Reproductiva. Entonces, una de las cosas que, digamos, relevamos a partir del informe que presentamos el otro día tiene que ver con esto, que a las mujeres les falta mucha información con relación al camino que tienen que llegar, digamos, que tienen que transitar para poder llegar al servicio de salud. También estamos recibiendo llamadas en el durante, y sí, estas llamadas tienen más que ver con la contención en ese momento, pero no son los porcentajes mayores, digamos. Los porcentajes mayores tienen que ver a todo lo que hace a la llegada de la prestación y a la exigibilidad del derecho. ¿Hay también receptividad con el después? Mira, nosotros tenemos elaborados formularios, tenemos un protocolo de atención, en esto que vos nos decías, bueno, hay que capacitarse, hay que formarse. Nosotros elaboramos un protocolo de atención, entonces nosotros tenemos los pasos a seguir, si ingresan compañeras nuevas que quieren atender, la idea es trabajar sobre ese protocolo. Y además nosotros tenemos sistematizada la información en formularios, tenemos un formulario para la mujer y un formulario para terceros. Eso que implica que cada vez que una mujer nos llama, nosotros completamos ese formulario, sistematizamos esa información, que un poco a partir de esa información es que nosotros el otro día presentamos el informe, y en realidad lo que le pedimos y tenemos un formulario de seguimiento. Entonces lo que nosotros siempre le pedimos a las mujeres es que en la medida de sus posibilidades, después que recibieron la información, que pasaron por la práctica, llegaron a la prestación del servicio de salud, nos vuelvan a llamar y nos cuenten un poco cómo les fue, cómo la pasaron, si las atendieron bien o no. Es la idea, no siempre pasa, ¿no? Porque las mujeres, una vez que logran, digamos, el cometido, que es la interrupción del embarazo, por lo general no les queda como muchas ganas de seguir hablando sobre el tema. Quería preguntarte sobre justamente ese universo que ustedes reciben de llamadas. ¿Es por franjas de edades? ¿Es por dónde ustedes visualizan que hay más necesidad de información? ¿Desde qué sectores sociales se están llamando? Si son los más vulnerables, a los que les llega con más dificultad la información o no tienen capacitaciones todavía, o la capacidad de poder discernir con rapidez que hay caminos legales. ¿Por dónde pasan? Sí, nosotros presentamos, la semana pasada presentamos el informe de los primeros datos, digamos, con relación a la atención de la línea está desde marzo, sistematizamos estos meses de atención.
Y en ese formulario que yo te decía, un poco la idea tiene que ver con esto, ¿no? Como con caracterizar a las mujeres que nos llaman. Bueno, edades, si tiene hijos o no, si estudia, nivel educativo alcanzado, si trabaja, si no trabaja, de qué barrio es. Digamos, esos datos nosotros se los pedimos y son, digamos, reservados. Nosotros la información no la damos. Y alguna de las cosas que fuimos recabando en este tiempo tiene que ver con desmistificar algunos mitos y prejuicios con relación a la práctica del aborto. Y por ejemplo, uno de los mitos significativos que nosotras empezamos como a derribar tiene que ver con esto de que la franja etaria, por ejemplo, la edad promedio de las mujeres es en el entorno de los 20, 29, 30 años. Eso significa que el embarazo, digamos, no es una práctica de las gurisas adolescentes, por ejemplo, que es una de las cosas que se dice, ¿no? El promedio... No deseado, que es más producto de la inconsciencia que de la planificación. Ahí está, ahí va. Una de las cosas que nosotras visualizamos es eso, que en realidad le puede pasar a cualquier mujer en cualquier momento de la vida, ¿no? No es o sea, estos prejuicios de, bueno, no, en realidad quedan embarazadas porque no se cuidan. Bueno, es pobre, no tiene educación y vive en un cantegril y por tanto se embaraza fácilmente. Ahí está. O es violada o es sometida a determinado tipo de prácticas. Nosotras, una de las cosas que estamos visualizando tiene que ver con eso, ¿no? Que con relación a los métodos anticonceptivos también, bueno, el 70% de las mujeres que llaman a la línea estaban usando algún método anticonceptivo, sea preservativo, sea método de barrera. Y eso hace a esto, ¿no? De que en algún momento antes de la aprobación de la ley, bueno, discursivamente y a nivel de los medios de prensa y políticos, todo lo demás, una de las cosas que se manejaba era, bueno, las mujeres van a utilizar al aborto como un método anticonceptivo más, ¿no? Van a quedar embarazadas, van a abortar, van a quedar embarazadas, van a ir a abortar. Y una de las cosas que nosotros visualizamos tiene que ver con que esto no es así, digamos, que las mujeres que llaman fundamentalmente, digamos, cuando les pasa algún acontecimiento de quedar embarazadas, no tiene que ver con un no cuidado, sino que tiene que ver con cosas que pasan y que nos pueden pasar a todas. Por ejemplo, se me ocurre preguntarte por el embarazo adolescente, que es un fenómeno que a veces con datos oficiales, incluso básicamente provenientes del Pereira Rosell, se veían que eran unas cifras importantes y significativas. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Qué percepción han tenido, qué receptividad tienen con los datos que ustedes manejan sobre esa realidad en particular? Mira, nosotros en realidad con relación a la edad, lo que visualizamos es que es muy mínimo el porcentaje de chiquilinas que llaman, digamos, hasta los 18 años de edad. El embarazo adolescente, yo creo que digamos que acontece, que pasa, pero en términos de porcentaje yo no tengo, digamos, establecido que poderte decir, bueno, no, el embarazo adolescente es un problema, o el embarazo adolescente sí, del tránsito de trabajo y la experiencia de haber trabajado con adolescentes. Generalmente las adolescentes no son quienes las que quieren interrumpir un embarazo, ¿no? Las adolescentes tienen toda la ilusión y el deseo de querer, ¿no? En determinadas condiciones y con determinados digamos, procesos que ya sabemos de las historias de vida de ella, el embarazo es algo deseado. Sin embargo, para las mujeres digamos, más jóvenes, donde ya tienen un hijo, porque por lo general los porcentajes también hablan de esto, ¿no? De que las mujeres que llaman a la línea son mujeres que ya han sido madres. Visualizamos eso, que por lo general las mujeres que nos llaman son mujeres que ya saben lo que es la maternidad, que ya tienen hijos a cargo, que saben la responsabilidad que implica, y todo lo demás. Entonces también ahí estaríamos como desmistificando esta idea de que, bueno, las mujeres no quieren tener hijos, o esto de la reproducción de la sociedad y todo lo demás. Bueno, no, mujeres que llaman son mujeres que ya, digamos, han sido madres y que, bueno, que por X motivo deciden no poder seguir adelante con ese nuevo embarazo. Voy a dejar planteado para después de la pausa. Tú hablabas de algunos factores importantes y era justamente ese tema de que son muchas mujeres las que ya siendo madres a veces se ven envueltas en un embarazo no deseado, producto de distintas razones. Y quieren saber un poco cómo se trabaja ese tema, ¿no? Por qué ocurren determinados fenómenos y si a veces realmente la persona que te consulta también busca una solución para el futuro inmediato, es decir, una especie de guía, hoja de ruta para poder tener caminos más seguros. Y ustedes trabajan luego en talleres hacia esas personas que llaman, ¿verdad? Me lo contestás después de la pausa. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo.
Nubes, arcoíris, sonrisas. Envíes lo que envíes. Ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con el colectivo feminista Mujeres en el Horno, una línea gratuita que asiste y da información a las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo por diversas razones, naturalmente todas ellas personales. Pero te preguntaba, Federica, antes de la pausa, si bien hay todo este asesoramiento, hay toda esta instrucción, toda esta información de los caminos legales a seguir, de la manera de continuar con su vida una vez que pasan por esta situación, si hay también talleres de trabajo. Porque a veces ustedes detectan que no muchas personas están informadas, me lo decías al comienzo de este encuentro, que no saben ni siquiera que existe una ley que las habilita a hacer este tipo de metodología, aplicar este tipo de metodología, que desconocen derechos, que desconocen rutas de salida frente a un problema que para la persona que lo padece es capital al momento de detectarlo como una realidad concreta en su vida. ¿Cómo es esa instancia? Sí, nosotras en realidad la línea lanzamos en marzo. Estos meses estuvimos como fundamentalmente abocadas a todo lo que tenía que ver con la implementación de todo el dispositivo para la atención de la línea, la capacitación de operadoras, pero en lo que tiene que ver con nuestra organización, los talleres de sensibilización para nosotros son fundamentales, porque a nivel social no alcanza solamente con tener una línea de asesoramiento donde les informamos a las mujeres, sino que nosotras valoramos de que también es muy necesario empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con la despenalización cultural del aborto. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Van a los barrios, van a zonas, van a lugares específicos? ¿Lo hacen porque se juntan un grupo de personas y las convocan? ¿O ustedes tienen acuerdos para poder, por ejemplo, me imagino que en algún momento irán a centros de enseñanza tanto pública como privado? Está lejano el tema, pero podría ser una vía. Sí, nosotras, lo de los talleres va a ser un fuerte del año que viene. Este año ya, como te decía, no nos dio mucho para todo. Sin embargo, ya se vienen haciendo algunos talleres en Montevideo y en zona metropolitana en el proyecto SAF, que era el proyecto que te contaba Janina, Sin Barreras, que es un proyecto con otras organizaciones. Y después nosotras hicimos talleres por el MEC, que nos contrataron para hacer unos talleres. Ministerio de Educación y Cultura. Ahí está. La idea es que para el año que viene vamos a seguir haciendo talleres, y la idea es recorrer todo el interior y bueno, trabajar en modalidad de taller. Lo que pasa es que para eso implica ver a quién va dirigido los talleres, ¿no? Una cosa es trabajar con la población objetivo. Ahí va. Una cosa es trabajar con los adolescentes sobre la práctica del aborto, desmistificar algunas ideas, trabajar en torno a las leyes y a la consagración de los derechos. Y otra cosa es talleres más de sensibilización con el sistema de salud, que también es un gran debe, que a nosotros nos gustaría mucho trabajar en la sensibilización con todo lo que tiene que ver. Son talleres de manera interinstitucional, para llamarlo de alguna forma, que desembocan y desembarcan con una metodología de trabajo definida a los sitios donde van. No es
Mujeres en el Horno, ¿qué hace un taller específicamente como Mujeres en el Horno? No, en realidad no. Sí, no. A ver, sí somos Mujeres en el Horno, sí, la idea es hacer talleres en todo lo que tiene que ver con los derechos de salud sexual y reproductiva, pero para hacer esos talleres, bueno, nosotras necesitamos coordinar con otras organizaciones, ¿no? Si pensamos con el MEC, digamos, bueno, ahí se recepciona un poco la demanda, se piensa cuál es la idea, hacia quién va dirigida, y ahí se arma una propuesta de taller. Si la propuesta es trabajar en talleres de sensibilización con el sistema de salud, ahí se arma otra, ¿no? En función, digamos, de la demanda y un poco de las posibilidades nuestras, tiene que ver cómo pensamos esos talleres. Básicamente, igual los talleres tienen que ver con esto, con empezar a hablar sobre el tema del aborto como un derecho consagrado en nuestra legislación y en el cual las mujeres pueden acceder, y empezar a desmistificar la práctica, digamos, ¿no? Esto de la penalización cultural. Te voy a hacer una pregunta que puede ser trivial, pero creo que es importante, porque uno focaliza estas líneas de atención telefónicas y piensa de repente en Montevideo, como tú dijiste, el cordón metropolitano, o sea, la zona más poblada del Uruguay. Sí. ¿Qué pasa con el interior? ¿Cómo es la llegada, la receptividad o la búsqueda de información que ustedes le puedan brindar a personas que viven más alejadas, incluso están pueblitos chiquitos, de menos de 5.000 habitantes? Ahí hay información, han encontrado capacidad de poder dar respuestas a problemas concretos. Mira, nosotros, en realidad la línea es una línea nacional, a nosotros nos pueden llamar las mujeres de todos lados del país, pero es como vos decís, no siempre las mujeres que están en lugares más alejados, digamos, saben del servicio y conocen la línea. A nosotras esta semana de tanta prensa y de notas nos ha venido bárbaro en realidad en términos de eso, de que las mujeres, sabemos de que las mujeres de distintos pueblitos la tele la ven, la radio la escuchan, ¿no? A veces capaz que el acceso a la internet y a las redes sociales es más difícil, pero la tele, una radio. Entonces en ese sentido a nosotros nos ha venido bárbaro porque lo que queremos es que las mujeres conozcan la línea. Sí, hoy por hoy, en estos meses de trabajo, lo que hemos visualizado es que las llamadas son fundamentalmente de Montevideo, zona metropolitana, pero también hemos recibido algunas llamadas del interior del país. Fundamentalmente de Salto recibimos bastantes llamadas. Me quedó una pregunta que te había planteado hoy en dos niveles. Yo te decía, por las franjas etarias que recibía más consultas, pero a nivel socioeconómico. ¿De dónde llegan más consultas? ¿Dónde visualizan ustedes que es necesario reforzar la capacidad de informar justamente sobre esta dirección que tú hablabas, ¿no? De darle información para saber que existen derechos y que pueden recorrer determinados caminos? Sí, nosotros no hicimos una categorización ¿cómo que me planteaba? Socioeconómico. Nosotros lo que hacemos algunas preguntas con relación a indicadores y a variables de dónde viven las mujeres. No tenemos construido todavía un análisis socioeconómico de las mujeres que nos llaman, porque bueno, hace muy poquito que estamos trabajando, recién estamos como sistematizando algunos datos, pero no tiene que ver por ejemplo, con... tomamos Montevideo a nivel de barrios. Hay barrios que son de una situación económica más holgada, otros barrios que son de clase media y otros que son barrios de gente trabajadora y gente muy humilde. Mira, nos han llamado de muchos barrios, hemos recibido llamadas de Carrasco, hemos recibido llamadas de Positos, hemos recibido llamadas de Casaballe, hemos recibido llamadas de Las Acacias, sí. Nosotros en el informe que presentamos está la georreferenciación de las llamadas, presentamos un mapita y georreferenciamos las llamadas y los barrios, pero yo te digo, una de las cosas también que es importante como resaltar es que esto no es un problema que refiera fundamentalmente a las mujeres de clase baja o a las mujeres vulnerables. Este es un problema que nos acontece a todas, digamos. No todas a veces tenemos la misma posibilidad de generar un mecanismo de exigibilidad de esos derechos, ¿no? Claro, yo por eso preguntaba más que nada por eso, porque determinada clase económica hacia arriba hay más información y hay otra formación cultural. No necesariamente. No siempre, pero a veces en los lugares más vulnerables a veces se carece de la información básica. No necesariamente. Yo te diría que es al revés, ¿sabes? ¿Sí? En las clases, digo, y esto es personal y es lo que me parece a mí. Digamos, nosotros tenemos hoy por hoy muchas políticas a nivel de Estado que tienen que ver con programas prioritarios que llegan a determinada población vulnerable. Hay mucho equipo técnico trabajando en los territorios, trabajando en los barrios, hay muchas policlínicas barriales. Y yo te diría que es al revés. Yo creo que me parece que el acceso a la información puede llegar a ser mucho más difícil para las mujeres de clase alta que para las mujeres que se encuentran, digamos, con una intervención mucho más contenidas en las y están más contenidas a nivel de políticas sociales, digamos, entonces la información está, las policlínicas barriales están, los equipos técnicos trabajan con los gurises en el barrio están. Sí, a veces las mujeres de clase alta, digamos, capaz que no tienen tanta información. Pero bueno, ahí refiere a acceder al servicio de salud en el cual ellas están y hacer ese mapa de ruta
que a veces no es tan fácil, ¿no? Nosotros visualizamos eso de que a veces no es tan fácil porque a veces llaman a la sociedad, en la sociedad no tienen establecido un día y hora de atención, entonces hay que hacer todo un trabajito, digamos, de hormiga, de ver en esa sociedad, en esa mutualista, cuándo atiende la salud sexual y reproductiva, qué médico tienen que ir. Pues sabes que es un tema que ha generado incluso a nivel del colectivo de médicos, de los ginecólogos, algunas objeciones de conciencia que la ley también permite y habilita que puedan aquellos que no están de acuerdo con la práctica del aborto no llevarla a cabo. Y algunas instituciones médicas han puesto reparos también a ese aspecto. ¿Cómo ves ese asunto? En realidad nosotros, la objeción de conciencia es un derecho que tienen los profesionales, en ese sentido nosotras no, digamos, no tenemos nada que decir, ¿no? Con que exista la objeción de conciencia. El tema es que a veces se usa, digamos, esa objeción de conciencia de manera corporativa, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos ciertos reparos. Bueno, una cosa es la objeción de conciencia personal con relación a lo que yo entiendo moralmente, ¿no? O en términos de valores que es algo que yo está bien o está mal que haga. Ahora, cuando eso se generaliza y se corporativiza, digamos, ahí estamos ante un problema porque tenemos una ley. Cae la prestación de un derecho. Y claro, y además nosotros tenemos una ley, digamos, que está consagrada y tenemos la prestación de ese servicio, tenemos una reglamentación que también está consagrada. Entonces, en la medida en que, digamos, mi derecho personal atente, digamos, contra un derecho y una ley que está consagrada, bueno, ahí se genera como como un quiebre que, bueno, que hay que seguir pensando y hay que seguir trabajando, ¿no? Federica, yo te agradezco mucho, a nombre de Miradas desde el Sur, que nos hayas permitido a ti, a tu compañera y al resto de las integrantes del colectivo tener este primer encuentro para conocer con precisión o con un poquito más de exactitud cuál es la tarea que ustedes despliegan. Ha sido realmente un gusto para nosotros. No será la última vez que seguramente estamos conversando, pero lo bueno era dar esta primera mirada a través de ustedes, que son las protagonistas de fondo. Bueno, muchas gracias a nosotros, por Mujeres en el Horno, por estar acá con nosotras. Y bueno, y para nosotros es re importante que las mujeres sepan, digamos, que existe una línea, que es el 0800-8843, que es gratuito, que si ellas no nos pueden llamar porque no tienen un teléfono de línea, digamos, nos pueden llamar de celular y nosotras les devolvemos la llamada. Y bueno, un poco también el lema nuestro, la consigna nuestra tiene que ver con esto. Somos mujeres que estamos acompañando a mujeres y damos una escucha, digamos, profesional, ética y cuidadosa de esta práctica que sabemos que, bueno, que no siempre se elige, pero bueno, a veces no nos queda otra que transitar por este proceso y hay que vivirlo de la mejor manera posible. Amigos, hasta aquí este encuentro con este colectivo feminista Mujeres en el Horno. Nos estaremos reencontrando en otra instancia con un nuevo reportaje.